Bueno, sí, son Bueno, 31 años que pasaron del control de la hiperinflación. Eh, Aquí podemos apreciar el nivel de inflación que se llegó a finales del año 90, 7.649% culminó la inflación ese año, pero ojo que el shock empezó el 8 de agosto de ese año. O sea, esto sí. pasó, esto pasó, ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, continúe, doctor, Allá. continúe. Bien, bien, entonces el 8 de agosto se aplica el shock y de no haberse aplicado el shock tranquilamente a fin de año, la inflación hubiera terminado por el orden de 12.000% o más, porque los precios se venían acelerando y, y entonces, bueno, podemos ver aquí bueno, en estos años previos al año 90 hubieron varios shocks, por lo menos han habido 5 shocks, desde el año 87 hasta el año 90. Y sin embargo, tras cada shock, la hiperinflación subía, ¿no? Había cada vez más inflación, no funcionaban los shocks. Y, y bueno, en la discusión en los meses previos a agosto era si aplicar un shock o no aplicarlo. De hecho, el APRA que estaba en el gobierno estaba en contra de la aplicación de un shock, sin embargo, ya lo había venido aplicando varios shocks, pero que no estaban debidamente diseñados y no tenían un enfoque claro detrás. Y dicho sea de paso, también en Argentina habían fracasado 2 shocks, lo mismo que en Brasil, con color de melo, en Bolivia habían fracasado varios shocks que tenían un enfoque convencional que era promocionado por el Fondo Monetario Internacional, basado en un diagnóstico muy simple, que es que la demanda agregada es muy alta y hay que reducirla para que los precios puedan bajar. Básicamente, en síntesis, ese era el diagnóstico del Fondo Monetario. Y yo en esa época, en los años previos, yo estuve haciendo mi doctorado en Oxford, justamente escribiendo una tesis sobre hiperinflaciones, estabilización de hiperinflaciones, y mi tesis lo que planteaba era que no se puede aplicar un mismo enfoque a todas las economías porque la estructura de los mercados de cada economía son diferentes y lo que denominamos hiperinflación es en realidad un apelativo bastante genérico que se origina a partir de la obra de Philip Kagan, quien aplica este término por primera vez. Y en realidad detrás de cada fenómeno de alzas de precios sostenidas y aceleradas, hay situaciones diversas. Y es como un enfermo que tiene, digamos, una situación distinta, ¿no? Cada cual, y hay que generar una medicina que sea acorde con ese paciente. Entonces, mi tesis consistía justamente en de qué manera la heterogeneidad estructural de los mercados podía incidir en que los shocks hiperinflacionarios pudieran ser eh, distintos, ¿no? Distintos a lo del Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Y para, por un lado, generar menos recesión, porque un shock normalmente ha tenido en general un impacto recesivo fuerte, y también para
elevar la efectividad del shock, ¿no? Ahora, hay otras experiencias hiperinflacionarias en el mundo, como la de Israel, muy conocida, muy exitosa además, que justamente se basó en un enfoque diferente a un simple exceso de demanda, ¿no? Y se tuvo ahí en cuenta el, 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 eh, la importancia fundamental de los precios relativos y el desequilibrio de los precios relativos como un factor que incide fuertemente en la inflación y en la inercia inflacionaria. También hay experiencias históricas como la de Alemania, Austria, en la posguerra, que podrían mencionarse y hay en varias de estas experiencias, inclusive en Rusia, las hiperinflaciones han tendido a acabar, digamos, pero después de un costo social altísimo, ¿no? Con un paro de varios años y muy fuerte, con niveles de pobreza extrema, que afecta a la gran mayoría de la población. Y finalmente, digamos, cuando ya los precios se indexan totalmente al tipo de cambio, o sea, a la relación con la moneda más fuerte, ahí es que se hace más sencillo vencer esa hiperinflación con un enfoque más convencional como el del Fondo Monetario, ¿no? Pero cuando uno está en la transición, ese tipo de enfoque, y esa era mi tesis, no necesariamente funciona y sería muy, eh, este, muy nefasto, digamos, pensar de que hay que esperar a que la hiperinflación suba a niveles, pues, de ya no de 10.000%, sino de 50.000, 80.000%, que hay hiperinflaciones históricas que han llegado a eso, para ver de qué manera podemos reducir esa hiperinflación de manera más sencilla, ¿no? Entonces, lo bueno de esta medicina, y que un poco quiero sintetizar en esta reflexión de esta lámina, eh, que presenta las 8 características más importantes que yo identifiqué en el caso de la economía peruana, que podría ser la caracterización de la hiperinflación peruana, ¿no? Antes del shock. Y que son fundamentales para poder enfocar de qué maneras hay que concebir el shock, ¿no? En primer lugar, en Perú estamos no solamente ante una hiperinflación, sino una hiperinflación conjuntamente con una hiperrecesión. O sea, el PBI había caído fuertemente durante varios años por ejemplo, en el PBI industrial se había acumulado una pérdida como de 28%, ¿no? Y en general el PBI, no recuerdo la cifra exacta actualmente, pero tenía una caída acumulada de más del 15%, que no es lo mismo que una caída como la que hemos experimentado en el año 2020, basada en una parálisis a propósito de las actividades por la pandemia, sino por desconfianza, por incertidumbre generada por la hiperinflación, ¿no? Son dos situaciones muy distintas. En segundo lugar, una inflación reprimida, porque había controles de precios, que ya se había relajado un tanto el control de precios, pero seguía, muchos precios que seguían siendo controlados, y por lo tanto había una inercia parcial de precios, ¿no? O sea, precios que subían cada cierto tiempo, como las tarifas de energía eléctrica o como el precio de la leche, ¿no? El precio del aceite comestible, que tenían precios totalmente controlados e inerciales, ¿no? Luego habían precios relativos distorsionados,
lo que hacía que los precios relativos fueran impredecibles. Es decir, cuando un precio no te da una relación, una señal, ¿no? Porque un precio en gran medida, más que nada, es información. El precio te está diciendo el nivel de escasez relativa que hay entre productos y el nivel de demanda relativa que hay entre productos. Cuando los precios están distorsionados por una sobreintervención del Estado, sea por cantidades de subsidios o tipos de cambio múltiples, o asignación de divisas, o una serie de medidas de intervencionismo que había aplicado el gobierno de Alan García, y que eran extremas. Acuérdense ustedes que más o menos tipos de cambio, había más de 100 tipos de cambio en esa época. Y habían asignaciones de divisas, dólar MOB, con tipo de cambio diferenciados. Todo esto generaba distorsión en los precios relativos. Por ejemplo, un litro de agua costaba en ese momento más, más barato que un galón de gasolina, ¿no? La gasolina estaba totalmente subsidiada. Entonces, esto pasa también en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Donde también hay ese tipo de distorsiones de precios, ¿no? Generadas por subsidios y medidas de intervención del Estado que generan que las decisiones económicas sean ineficientes, ¿no? Y la economía pierde competitividad totalmente, y esto genera, digamos, sigue girando la rueda de la recesión, ¿no? Mientras menor productividad, menor competitividad, eso afecta también la producción y aumenta la recesión. Entonces podríamos decir que vivíamos en una hiperestanflación, ¿no? Luego había heterogeneidad en las expectativas inflacionarias. Habían grandes empresas o grandes grupos económicos que tenían muy buena información y estaban enterados de las decisiones que iba a tomar el gobierno, porque tenían funcionarios comprados o de alguna manera que tenían vínculos y que se enteraban antes que otros de las medidas que el gobierno iba a tomar. Entonces esto generaba ganancias especulativas, y por el lado de los que no estaban informados, sobre todo los trabajadores, la gente pobre, que es la menos informada, entonces siempre estaban perdiendo cada vez que habían ajustes o shocks o mini shocks por parte del gobierno. La credibilidad era muy frágil, ¿no? La credibilidad es un factor fundamental en la política económica, porque por decir una política X, cualquiera sea de macroeconómica, sin credibilidad tiene un efecto distinto que cuando, digamos, un ministro de Economía tiene mucha credibilidad, un presidente del Banco Central lo mismo. Eso hace que cualquier medida tenga un mejor impacto que porque al haber credibilidad, entonces los agentes económicos se ajustan más rápidamente a el impacto deseado, ¿no? Y en ese momento la credibilidad del Banco Central era cero. Para ponerles un ejemplo, yo llegué al Banco Central y lo encontré con reservas internacionales negativas, reservas internacionales brutas y netas negativas. Y el Banco Central estaba técnicamente quebrado, porque tenía pérdidas acumuladas muy grandes, un déficit cuasi fiscal enorme que se sumaba a un déficit fiscal que también había venido creciendo tremendamente en los últimos años. Entonces, todo esto ahondaba el problema de credibilidad. Luego había una severa iliquidez, aunque parezca mentira, en plena hiperinflación y liquidez. ¿Por qué liquidez? Porque la liquidez uno la tiene que medir en términos reales. Si los precios siguen subiendo, entonces la liquidez se va secando. Pero también puede suceder inclusive que el aumento de los precios sea mayor que el aumento de la liquidez.
¿Por qué? Porque conforme se pierde credibilidad, se pierde confianza en la moneda, la gente huye de la moneda y se refugia en el dólar o en otros activos. Entonces, esto hace que el aumento de los precios, aun cuando aplique una política restrictiva de carácter monetario, no tenga efectividad en parar la hiperinflación y los precios sigan trepando a pesar de ese ajuste, ¿no? Luego, desempleo involuntario masivo. O sea, la tasa de desempleo ya había llegado a niveles enormes y la estructura del mercado también era altamente concentrada como lo es ahora. Esa es una característica de la economía peruana, que tenemos una altísima concentración del mercado, por lo cual pocas empresas, digamos, que tienen muy buena información, pueden generar un impacto inflacionario grande y guiar, digamos, jugar una especie de guía para el resto de los agentes económicos de hacia dónde tienen que ajustarse el resto de los precios, ¿no? Más o menos son las condiciones previas. Yo diría que lo central en el enfoque que apliqué, los invitaría a leer un artículo que yo publiqué en la revista Moneda del Banco Central de Reserva en marzo del año 90, o sea, meses antes, varios meses antes de la aplicación del shock, donde adelantaba ya ahí el enfoque que tendría el shock que se aplicaría en Perú, ¿no? Y básicamente el enfoque es que como los precios relativos están distorsionados, sin necesidad de reducir la demanda agregada, es decir, sin necesidad de que el shock reduzca la demanda agregada, buscar un realineamiento de los precios relativos para que alcancen un nuevo equilibrio que refleje las verdaderas escaseces y demandas relativas de la economía. En ese momento que se logre ese equilibrio básico de precios relativos, entonces la incertidumbre reinante va a pegar una reducción drástica, ¿no? Y luego esto tiene que estar combinado con anuncios que refuercen la credibilidad, dado que de un momento a otro la autoridad de por sí no genera una total credibilidad. Entonces hay que reforzarlo con anuncios que tienen que estar respetados férreamente por las autoridades, ¿no? Como por ejemplo, el Banco Central va a dejar de prestarle al fisco, ¿no? A partir de ahora, y se cambia la ley orgánica del Banco Central para impedir que haya financiamiento al fisco y a los bancos de fomento, por ejemplo. Medidas así muy radicales, sobre todo para dar credibilidad a la moneda de que el Banco Central va a recobrar su autonomía respecto al gobierno, ¿no? Acuérdense ustedes que en el año 90 el Banco Central había perdido total autonomía. Era manejado por el Ejecutivo, por el gobierno, y por lo tanto financiaba cuanta iniciativa del gobierno, el presidente de la República, Alan García, pedía, exigía al Banco Central, y el Banco Central financiaba todo. Financiaba el agro, financiaba la vivienda, financiaba todo directamente, incluía hasta la planilla del gobierno central. O sea, hasta ese nivel se había llegado, y entonces para reconstruir esta credibilidad había que anunciar que el Banco Central iba a dejar de financiar al fisco, pero al mismo tiempo teníamos que, al momento del shock, teníamos que liberar los precios. Eso iba a hacer que los precios suban en el momento del shock. Entonces, para evitar que la liquidez real se venga al suelo, teníamos que soltar liquidez comprando dólares, y de tal manera que al mismo tiempo logramos restituir las reservas internacionales. Porque al restituir reservas internacionales también podríamos añadir otro factor de credibilidad al Banco Central, ¿no? De que el Banco Central comienza a recobrar por primera vez en la historia de los últimos años reservas internacionales. Entonces, esos eran los mecanismos básicos de ir reconstruyendo credibilidad y al mismo tiempo de restituir el equilibrio de precios relativos. Eso básicamente fue el enfoque, y de tratar de buscar
que no haya la recesión, que no, la demanda agregada no se reduzca, ¿no? Sino más bien buscar que la oferta monetaria sea acomodaticia, ¿no? La emisión primaria se acomode para de tal manera que evitar que la liquidez real se caiga, ¿no? Ese fue básicamente el enfoque. En realidad no es muy complicado cuando uno lo cuenta post, digamos, la cuestión está ya en traducirlo esto en medidas concretas como se elaboraron para el 8 de agosto, ¿no? Bueno, como ustedes habrán visto en el cuadro anterior, la inflación bajó radicalmente en el año 91, pero igual siguió siendo alta. Y luego fue bajando año a año. ¿Y por qué razón es que la inflación no bajó radicalmente digamos, a los niveles de ahora, ¿no? A 2-3%? Porque el fisco siguió manteniendo, si nosotros hiciéramos un promedio del año 86 al año 90 del déficit fiscal, más o menos estamos hablando de 6,3% de promedio. Y si comparamos los déficits fiscales posteriores al año 90, se mantuvieron en el orden de la mitad más o menos del déficit fiscal anterior. Entonces, esto le hizo mucho daño al proceso de estabilización. Y además, si añadimos al hecho de que por ahí, sobre todo el primer ministro, Hurtado Miller, siguió ajustando los precios de la electricidad y los precios de otros precios controlados que todavía estaban controlados, como el precio del gas, de algunos servicios básicos que están en manos del Estado, porque todavía las empresas no se habían privatizado. Entonces, teníamos una presión de precios básicos que seguían subiendo y que hacían que, por lo tanto, el resto de la economía siguieran esa alza de precios, más una expectativa todavía latente de que, como los déficits fiscales no me dan un perfil de sostenibilidad del equilibrio fiscal, entonces también eso incidía en que todavía se mantuviera el ajuste de precios alto, ¿no? También hay que mencionar que bueno, hay que mencionar de que la dolarización también fue alta, o sea, no se logró reducir la dolarización, sino que alcanzó inclusive su punto máximo por ahí en el año 93 y de ahí se mantuvo, ¿no? Por mucho tiempo, y la razón por la cual la dolarización es alta, ya acá concurren estos factores que ya he mencionado: déficits fiscales altos, ajustes de precios de servicios básicos permanentes, recurrentes, pero a eso se suma problemas de mala educación, salud, y problemas de desempleo, subempleo y empleo informal, ¿no? O sea, problemas estructurales, ¿no?, que no fueron resueltos. Las reformas estructurales solamente avanzaron en el plano financiero, en el plano macroeconómico, pero se quedaron ahí y no se continuó con otras reformas, sin las cuales la confianza en la moneda nacional, porque ahí te tienes que comparar pues con Estados Unidos o con monedas como el euro, que tienes que compararte con sociedades mucho más estables. Entonces ahí entran a tallar ya otros factores estructurales que, mientras no se logre eso, y como vemos, el Banco Central en los últimos años ha intentado también seguir bajando, ha seguido bajando la dolarización, pero con medidas monetarias, tratando de crear incentivos en los encajes a los bancos para que privilegien sus operaciones crediticias en soles y no en dólares. Digamos que con una muletilla. Entonces, ese es un problema que ha quedado latente ahí, ¿no? Ahora, de la noche a la mañana no podíamos pasar a una política monetaria. Apenas se logró la reducción de
de la hiperinflación, no podíamos pasar a un modelo de metas de inflación, por cuanto no había track record, no habían curvas de tasas de interés completas que permitieran, digamos, que el Banco Central regulara la moneda a través de tasas de interés y pudiera anunciar digamos, un rango de inflación creíble. En algún momento lo hicimos de manera esporádica para probar, para ir testeando, pero pensando en que en el futuro, poco a poco, ir reconstruyendo mayor credibilidad, y eso sí se logró alrededor de los principios de los años 2000 en adelante, ¿no? Que se pasó a una aplicación de esquema de meta de inflación, pero que es una etapa, digamos, superior. En una etapa posterior, inclusive el Banco Central en algún momento tendría que dejar de aplicar los encajes como mecanismos de política monetaria y pasar a mecanismos más de mercado, ¿no? Pero, digamos, eso es algo progresivo que se tiene que ir logrando, ¿no? Bueno, pero estamos el día de hoy, no quiero tampoco excederme con el tiempo, eh, con un gobierno sin capacidad de gestión, donde está reinando nuevamente la incertidumbre. Claramente estamos ahora con una economía distinta a la del año 90, porque hemos acumulado reservas internacionales, más de 70 y tantos mil millones de dólares. Tenemos una economía con una de las más bajas inflaciones, hemos tenido déficits fiscales muy bajos, inclusive niveles de superávit que nos permitieron tener fondos, los cuales se han podido utilizar, lamentablemente mal utilizados en el gobierno de Vizcarra, y ahora sí nos hemos quedado sin muchos recursos para poder seguir utilizando estos recursos de reservas que teníamos. Y por lo tanto, la gran pregunta que uno se hace es cómo se va a manejar todas las promesas que el presidente Pedro Castillo ha venido haciendo. La única manera sería, bueno, según Pedro Franque, habría fondos como 80.000 millones, dice él, y compara los activos líquidos brutos con los activos líquidos netos, y esa diferencia dice que son como de 80.000, y eso permitiría financiar más gasto público, pero en realidad en el análisis que hacemos nosotros creemos que esos fondos a los cuales se refiere es una liquidez vegetativa que existe en el sector público y de la cual no se puede disponer. Ya los fondos de emergencia prácticamente están en cero, fondos de estabilización fiscal, los recursos que pueden ser utilizables están ya en su mínima expresión, ¿no? Y hay otros fondos, pero que son intangibles, ¿no? Que no se pueden utilizar, y recursos que están en las entidades públicas y que también son simplemente liquidez orgánica que toda entidad pública necesita tener para su funcionamiento normal, ¿no? Por lo tanto, el espacio fiscal, si lo vemos en perspectiva histórica, que llegó a ser, ya se venía reduciendo en los años previos. En el año 2019 llegó a 13,2% del PBI. En el 2020, con todo el gasto realizado por el presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, bajamos a 5,2% de espacio fiscal, y para el 2023 llegaríamos a 0,9%, 2022 3,5%. Estamos por lo tanto, con un espacio fiscal pequeño, esto considerando, digamos, como benchmark, llegar a un nivel de máximo tope de deuda pública contra PBI del 40%, ¿no? Que por sí ya es 10% por encima del benchmark que teníamos ya históricamente, y que en los marcos macroeconómicos se ha considerado porque es lo prudente para evitar que el Perú pierda su calificación de riesgo, lo cual elevaría las tasas de interés, el costo de financiamiento, y generaría mayores problemas de financiación para el Perú, ¿no?
Y toda esta situación se da en medio de una pandemia que, como vemos, ha generado que el número de pobres haya aumentado a un nivel similar al del año 2009. O sea, la pobreza ha aumentado 48% aproximadamente. Este, y bueno, el 92% de los pobres trabajan en empleos informales, tienen empleos informales, el 83% en microempresas, 45% son independientes, 56% trabajan en sectores agropecuario, pesca y minería, y 68% vive en las ciudades, ¿no? Entonces, el gran problema de Perú históricamente, desde el punto de vista estructural, es la informalidad. Mientras no solucionemos el tema de la baja rentabilidad o el bajo nivel de productividad y competitividad de la micro, pequeña empresa, entonces no vamos a poder sacar al país del atolladero. Ese es un poco, y para esto también necesitamos un nuevo Estado, de un Estado burocrático ineficiente y corrupto a un Estado íntegro al servicio del ciudadano. Los grandes males del Estado han sido el rentismo, ¿no? Que, o sea, la, la búsqueda de beneficios propios y no a favor del ciudadano por parte de los burócratas, la captura del regulador o la captura también del Estado en general, de las entidades estatales, el poder de grupos económicos o de mafias que se apropian de la regla de juego y dictan medidas a su favor y que benefician sus intereses y perjudicando al resto, ¿no? La deficiente planeación que asigna recursos a programas y proyectos mal concebidos, mal ejecutados, porque no hay una adecuada planificación. El burocratismo, el uso del aparato del Estado de manera arbitraria y coactiva, valiéndose de subterfugios y también de normatividad ambigua, ¿no? La alta concentración del poder, un Estado que a pesar de haberse descentralizado, entre comillas, en realidad sigue siendo altamente concentrado, y esto genera, digamos, una especie de paternalismo, y también el intervencionismo populista, ¿no? Llevar cheques, por ejemplo, a Piura para repartir a la gente. Ese tipo de medidas dan señales muy equivocadas, ¿no? Subsidios, cuotas generalizadas, medidas de carácter discrecional como tipo de cambio diferenciados, que ojalá no se vuelvan a repetir, o control de precios que generan distorsiones en los precios relativos y son la fuente de hiperinflación. Todo esto genera mal funcionamiento, y para esto lo que nosotros planteamos, o lo que yo planteo, es transformación, un plan de transformación del Estado, eh, instaurar una gestión por procesos y resultados, eh, a, hacer una reestructuración total del Estado, fusionar ministerios y eliminar duplicidades de funciones, instaurar un gobierno digital, instaurar la carrera pública por responsabilización de los funcionarios públicos, la meritocracia, eliminación de trabas y barreras burocráticas, y también inversión y políticas sustentadas en un sistema de planificación de verdad, ¿no? Con prioridad de inversión derivada de la planificación y de un ordenamiento territorial, ¿no? Cosa que no hay hasta el momento. Bueno, ahí me quedo para no abusar del tiempo. Espero no me haya excedido mucho.